Hola amigos y amigas, que espero que estén bien. Bueno, lamento mucho pues la inactividad que he tenido en estos días. Para mí pues es un gusto volverlos a saludar a ustedes. Ya lleva mucho tiempo sin hacer videos. Sí he descuidado un poco el canal, pero bueno, ya volví y bueno, espero pues contar con el apoyo de todos ustedes, ya que tenemos pues 205 suscriptores y bueno, esperamos pues seguir creciendo con este canal. En este video voy a hablar del análisis del BJT en corriente alterna y vamos a ver un transistor BJT cómo amplifica corriente. ¿Listo? El principio de la amplificación, ¿cuál es? Pues es muy sencillo. Miren, observen. Aquí tenemos una fuente de voltaje que está conectada a una resistencia, lo que origina una corriente en directa. Recordemos que estos transistores están diseñados para amplificar corriente. ¿Listo? Entonces, si aquí en el medio nosotros le ponemos un mecanismo de control, pues supongamos que aquí ese mecanismo de control lo que hace es lo siguiente. Aquí tenemos una señal de entrada, digamos una señal sinusoidal de 20 milivoltios, por ejemplo, y esa señal sinusoidal está perturbando esta corriente en directa, que es esta misma de acá. Entonces, cuando estamos perturbando esta corriente en directa, pues aquí vamos a estar midiendo una señal sinusoidal que tiene la misma forma de onda que la señal que está generando esa perturbación, pero está amplificada. Y no solamente está amplificada, sino que también está montada sobre una corriente en directa. ¿Listo? En eso consiste pues el principio, digamos, de la amplificación. Para nosotros amplificar señales, primero tenemos que polarizar bien el transistor. Si nosotros no polarizamos bien el transistor, no vamos a hacer absolutamente nada. Si no saben cómo polarizar un transistor, aquí en el canal pues tengo un video hablando de cómo es la polarización del transistor por diferentes métodos, emisor común, divisor de voltaje, etc. Les recomiendo que vean detalladamente cómo es la polarización por divisor de voltaje, que es la que nosotros vamos a ver aquí. ¿Listo? ¿Qué pasa si está mal polarizado el transistor? Pues supongamos que el punto de operación Q se encuentra aquí arriba. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar la forma de onda de la corriente, pues la forma de onda se va a ver cortada, se va a ver truncada en la parte de arriba cuando estamos cerca de la parte de la saturación. Y cuando el punto Q se encuentra por acá, se va a ver truncada en la parte de abajo cuando está llegando a corte. Por eso es importante que el punto de operación Q se encuentre lo más centrado posible de la recta de carga para que esto funcione sin ningún problema. Como vamos a ya hacer el análisis en corriente alterna, pues tenemos que hacer una superposición. Primero, vamos a hacer el análisis en DC, es decir, la polarización, y luego el análisis en alterno. ¿Cómo vamos a hacer la polarización? La vamos a hacer de esta forma. Es una polarización por divisor de voltaje, en donde nuestra fuente de voltaje son 12 voltios y pues requerimos una corriente de saturación de 10 miliamperios y pues aquí con esta fuente de voltaje y con esta corriente de saturación trazamos nuestra recta de carga. ¿Listo? Este sería el voltaje colector emisor que cortaría aquí justamente en 12 voltios cuando la corriente en el colector es igual a 0. La idea es que el punto de operación Q se encuentre en 6 voltios y en 5 miliamperios en todo el centro de la recta de carga. Entonces, para comenzar, si aquí requiero una corriente de saturación de 10 miliamperios, tengo una fuente de 12 voltios y supongamos que yo arranco con esta resistencia de 1K, entonces la resistencia del emisor tiene que ser de 200 ohmios para que 1K más 200 pues me dé 1.2K y 12 voltios dividido entre 1.2K me tiene que dar 10 miliamperios. Por lo tanto, estas dos resistencias me tienen que sumar 200 ohmios. Como no existen en el mercado tan exactas, entonces pues yo las redondeo para que me den 202 ohmios. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos pues estas dos resistencias. Entonces, beta del transistor es 200. Yo lo puse para un beta de 200 aquí. Pero obviamente, pues, ¿cuál es la idea de la polarización por divisor de voltaje? Que esto no dependa del beta. ¿Listo? Bueno, entonces, con el beta de 200, el valor pues de beta veces por R del emisor, miren aquí cuánto nos da, 40.4 kilo ohmios. Le sacamos la décima parte a esta resistencia y es igual a 4K. Entonces, el criterio para que esto no dependa del beta es que R2 tiene que ser menor a 4 kilo ohmios. ¿Listo? Por eso es que R2 yo lo puse de 2.7 kilo ohmios. Entonces, decir, ahí se está cumpliendo el criterio. Entonces,
Imaginemos que la resistencia R1 es de 15 kilo ohmios. Esta resistencia fue calculada y con ese cálculo pues vamos a comprobar que todo esto pues va a funcionar. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, R de Thevenin, ¿cuál es? Es el paralelo entre R1 y R2. Si esta resistencia fue calculada en 15 kilo ohmios, entonces R de Thevenin es de 2.28K. Voltaje Thevenin es el voltaje que cae en este nodo, que por divisor de voltaje nos da 1.83 voltios. La corriente en la base se saca con esta fórmula. Miren, si no entienden de dónde salen todas estas fórmulas, recomiendo que pausen el video y pues vayan a la descripción de este video, que voy a dejar un enlace para llegar a este video de acá, ¿vale? Explico pues detalladamente de dónde salen todas estas fórmulas. La corriente en la base es de 26.4 microamperios, por lo tanto la corriente en el colector es beta veces corriente en la base igual a 5.28 miliamperios. Esto es mili, no micro, aquí me equivoqué rotulando esto. Y por lo tanto voltaje colector emisor es de 5.6 voltios. Si se dan cuenta, pues lo que estamos viendo aquí en el Proteus justamente es exactamente lo mismo que estamos calculando acá. Bien, aquí tengo el mismo montaje. Primero desconectaré esto de aquí. Esto lo quitaré de acá y aquí le voy a poner un amperímetro. Miremos la corriente en el colector. Bueno, aquí se me olvidó cambiarle la escala a miliamperios. .28 miliamperios. Si el punto de operación Q ideal debería estar en 5 miliamperios, pues la corriente que nosotros estamos midiendo acá pues es un poco más mayor de 5 miliamperios, 5.28 miliamperios, pero estamos lo más centrados posible, o mejor dicho, estamos lo más cerca posible al centro de la región activa, es decir, al centro de la recta de carga. Por lo tanto, aquí podríamos decir que el transistor se encuentra bien polarizado. Ustedes dirán, pero venga, ¿no se supone que eso depende del beta? Pues no. Ensayen con un beta de 142 y verán que la corriente en el colector va a ser de 5.18 miliamperios. No se va a correr mucho el punto de operación Q con respecto al punto anterior. Es decir, hasta con este beta resultaría mucho mejor pues la simulación porque vamos a estar más en el centro. ¿Listo? Pero bueno, yo ya dejé todo esto con el beta de 200 y pues vamos a hacer todas las mediciones con este beta y por lo tanto la corriente en el colector es de 5.28 miliamperios. No se les olvide este valor, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Ya una vez tenemos bien polarizado el transistor, ahora que lo que nosotros vamos a hacer, pues vamos a meterle pues las señales alternas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Amplificar. ¿Qué es lo que vamos a amplificar? Por ejemplo, una señal de audio. La señal de audio por lo general vienen en un rango entre los 20 Hz a los 20 kHz. Aquí en el Proteus yo lo programé con 10 kHz si no estoy mal. ¿Vale? Que eso pues a nosotros pues nos sirve muchísimo con 10 kHz. Y pues por lo tanto con 10 kHz pues esto la idea es que funcione perfectamente. ¿Listo? Las señales de audio por lo general tienen un voltaje del orden de los milivoltios, así que esto lo puse para un voltaje pico de 20 milivoltios. ¿Listo? Entonces, aquí que lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que hacer una superposición. El análisis en DC ya está, ahora toca hacer el análisis en AC. Cuando hacemos nosotros el análisis en alterno, miren qué es lo que pasa. Aquí yo necesito lo siguiente. Estos capacitores de acople son súper importantes. ¿Por qué? Porque normalmente estas señales alternas vienen acompañadas de componentes en directa y a mí la componente en directa no me interesa. Miren acá, aquí tenemos esta fuente, bueno, más bien tenemos aquí esta señal de corriente y esta señal de corriente está acompañada de una componente en directa que no me interesa. Entonces, ¿cómo hago para solamente tener la componente alterna y eliminar la componente en directa? Pues justamente a través de estos capacitores. ¿Y por qué no me interesa la componente en directa? Porque es que la componente en directa se tira la polarización, la va a dañar. Entonces, todo esto que hicimos en la diapositiva anterior no va a servir. Entonces, para que tenga sentido, se le ponen estos capacitores de acople, tanto acá como acá. Entonces, un capacitor de acople sirve para aislar por completo las señales en DC y un capacitor en acople sirve para dejar pasar las señales en alternas, ya dependiendo pues de la frecuencia y dependiendo pues de la impedancia que esté conectada al capacitor.
Entonces, en corriente alterna, ¿qué pasa? Pues que la idea es que estos capacitores se comporten como unos circuitos cerrados o como un cortocircuito. En corriente alterna, la fuente de voltaje se hace igual a cero y por lo tanto este punto estaría conectado a tierra. Por lo tanto, tanto R1 como R2 estarían en paralelo. Y aquí la resistencia del colector estaría conectada a tierra. ¿Qué pasó con la resistencia del emisor? Pues que aquí también existe capacitor de puenteo. Este capacitor de puenteo en corriente directa funciona como un circuito abierto y en corriente alterna funciona como un circuito cerrado y por lo tanto estamos así haciendo un corto, por así decirlo, entre el emisor y la tierra. Por eso es que aquí no dibujamos la resistencia RE en este dibujo. ¿Listo? Este sería el dibujo de nuestro esquema en corriente alterna. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para saber qué capacitor de acople ponerle tanto acá como acá como acá? Pues justamente con este criterio. Resulta que los capacitores de acople y los capacitores de desacople, vuelvo y repito, aíslan por completo la corriente directa. Resulta que los capacitores tienen pues una impedancia que es un número complejo y lo que estamos viendo acá es la reactancia. La reactancia es ese valor absoluto, bueno, la parte numérica y la impedancia es el número complejo. De ahora en adelante, para no confundirme con la terminología, me voy a referir a la impedancia como si fuera la reactancia, ¿vale? Entonces, la impedancia de un capacitor depende de la frecuencia y depende pues de la capacitancia. Si la señal es directa, es decir, si la frecuencia tiende a cero, entonces la impedancia se hace infinita y por lo tanto se comportaría como un circuito abierto. Es decir, que con señales directas, el capacitor se comporta como un circuito abierto y pues eso es lo que he repetido varias veces aquí en esta diapositiva anterior. Pero supongamos que nosotros estamos trabajando con una determinada frecuencia. Supongamos que estamos trabajando con los 20 Hz. ¿Por qué con los 20 Hz? Porque es que con 20 Hz la impedancia se hace mucho más grande que con los 20 kHz, que es el otro extremo de la frecuencia audible, ¿vale? Entonces yo voy a hacer todo este análisis con el criterio de los 20 Hz. Es en esa frecuencia es cuando la impedancia es un poco más grande, ¿vale? Entonces, para que esto se comporte como un circuito cerrado, yo lo tengo que comparar con esta otra resistencia. De tal forma que si esta resistencia multiplicado por 0,1, o más bien, si la impedancia del capacitor es menor o igual a 0,1 el valor de esta resistencia, pues prácticamente este capacitor se comportaría como un circuito cerrado. ¿Por qué? Pues obviamente pues ustedes hagan el análisis pues acá de circuitos, entonces aquí tenemos digamos una fuente de voltaje, acá tenemos una resistencia que digamos pongámosle de 1 ohmio, qué sé yo, y aquí por ejemplo tenemos una resistencia de 10 ohmios. Entonces esta resistencia a comparación de esta es muy pequeña, ¿sí? 1 ohmio es mucho menor a los 10 ohmios. Entonces, ¿qué pasa pues con eso? Pues que resulta que si esta es una fuente de voltaje, entonces todo el voltaje de esta fuente va a caer sobre esta resistencia y poco voltaje va a caer sobre esta resistencia. Por lo tanto, si aquí tenemos un voltaje casi igual a cero, significa que pues esta resistencia prácticamente se está comportando como un cortocircuito. Entonces, por eso la idea es que la impedancia de este capacitor sea por lo menos menor a 0, por lo menos, ¿no? A 0,1 el valor de esta resistencia. Lo mismo para el capacitor de entrada como para el capacitor aquí en la salida y por qué no también para el capacitor aquí de puenteo. ¿Listo? Entonces ya que lo que nos basta a nosotros, pues necesitamos acá calcular cuál es la impedancia de entrada del transistor. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro transistor, este es un dibujito y el transistor se modela como si tuviera una impedancia de entrada y como si tuviera una impedancia de salida. ¿Listo? Entonces, añadiéndole, la fuente de voltaje alterna. La fuente de voltaje alterna viene acompañada de una componente directa. Entonces, el capacitor quita el voltaje en directo, deja pasar el voltaje alterno. El voltaje alterno pues viene y está sobre una impedancia de entrada y aquí pues tenemos también lo que está pasando en la salida. Tenemos nuestro capacitor de acople en la salida.
Entonces la salida también, ¿qué trae? Pues tiene un voltaje en alterno más un voltaje en directo, como lo que estamos viendo acá. Y por lo tanto, pues la idea es que a la salida tengamos solamente el voltaje en alterno. ¿Para qué? Para que no dañe la polarización del transistor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que necesitamos nosotros es saber cuál es la famosa impedancia de entrada y de salida de nuestro sistema. Entonces, para eso necesitamos saber modelar nuestro transistor. Este es el transistor 2N2222 NPN. Por lo tanto, el modelo de este transistor es el modelo de Evers y Moll, que simula aquí una fuente de corriente dependiente de una corriente de base. El valor de esa fuente dependiente es beta veces IB. Tenemos aquí este diodo y la ecuación de Schottky de este diodo justamente pues está de acá. ¿Listo? Con cálculo diferencial hacemos la derivada de la corriente con respecto al voltaje y sacamos pues esta fórmula de acá sabiendo que este es el voltaje térmico. Le damos la vuelta pues aquí, es decir, ponemos lo que está en el denominador en el numerador y lo que está en el numerador en el denominador y nos quedaría de esta forma. Esta ID pues justamente es esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque pues aquí nos dice la fórmula. ID es igual a IS E a la QV dividido entre NKT menos 1. ¿Listo? Pues resulta que voltios sobre amperios pues es unidad de ohmios. Por lo tanto, 26 milivoltios sobre ID es igual a RE. En nuestro caso, que polarizamos el transistor con 5.28 miliamperios, esa sería la corriente que pondríamos aquí abajo. Por lo tanto, el transistor ahora se modelaría con una resistencia RE minúscula que depende pues de la temperatura y depende pues de otros factores como la corriente de polarización. ¿Cuál sería la impedancia de entrada? La impedancia de entrada pues es el voltaje en la entrada dividido entre la corriente en la base. ¿Cuál es la corriente en la base? Pues es la misma. ¿Cuál es el voltaje en la entrada? Es el mismo voltaje que cae en RE, que es igual a la corriente en el emisor multiplicada por RE. Pero es que resulta que la corriente en el emisor es exactamente la misma corriente en el colector y es exactamente lo mismo que beta veces IB. Entonces yo sustituyo IE por beta veces IB, cancelo IB del numerador con IB del denominador y me quedaría beta RE. Esa es la impedancia de entrada del transistor y esto se le conoce como el modelo pi. A esto se le conoce como el modelo T o el modelo RE, como lo quieran ver. Y esto se le conoce como el modelo pi. ¿Listo? ¿Qué pasa, digamos, si yo aquí le hubiera conectado la resistencia del emisor? Pues aquí en el modelo pi, la impedancia de entrada, pues tendríamos que considerar justamente el valor de la resistencia, perdón, el valor de la resistencia del emisor. ¿Listo? Entonces, yo me llevo este modelo pi que tenemos, me lo llevo a la siguiente diapositiva y observen lo que tenemos acá. Tenemos aquí el modelo pi. Ya con las resistencias de polarización, la impedancia de entrada es el paralelo de estas tres resistencias, como lo estamos viendo acá. ¿Listo? Aquí tenemos una resistencia de salida que por lo general, si la resistencia de salida es mayor a 10 veces la resistencia del colector, prácticamente la impedancia de salida, que es el paralelo entre las dos resistencias, se podría aproximar a la resistencia del colector. ¿Listo? Ahora, a lo que vinimos, vamos a mirar la amplificación. ¿Cómo sabemos si amplifica o no amplifica? Por la ganancia. ¿Y qué es la ganancia? Pues voltaje salida dividido entre voltaje entrada. ¿Quién es el voltaje de salida? Vamos a mirar aquí el voltaje en la salida. Tenemos aquí la fuente de corriente que es beta veces IB. Esta fuente de corriente viene por acá y está haciendo pues está circulando por esta malla. Como la corriente viene en este sentido de color rojo, la polaridad de color rojo es más menos el voltaje de color rojo. Pero como yo estoy midiendo con respecto al colector, entonces a mí me interesa medir el voltaje de color negro. En pocas palabras, el voltaje color negro es el negativo del voltaje color rojo. ¿El voltaje color rojo qué es? Pues es beta veces IB multiplicado por la impedancia de salida. ¿Listo? Pero como a mí me interesa el voltaje de color negro, por eso le pongo acá un signo negativo. Ahora sí, sustituyendo valores, el voltaje en la salida es menos RC multiplicado por beta veces IB. ¿Cuál es el voltaje en la entrada? Entonces aquí tenemos pues nuestro circuito en la entrada y el voltaje en la entrada pues es el voltaje que entra en la base. Ojo, esto es del transistor, no del sistema, sino del transistor.
Entonces el voltaje de entrada de la base, que es igual a BI, ¿listo? Bueno, más bien, BI es igual a que es igual a la corriente en la base multiplicado por esta resistencia que es beta veces RE minúscula. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Pues la ganancia es P sub 0 sobre BI. Recordemos pues este negativo que no se nos olvide. Por lo tanto, la ganancia sin carga es menos RC dividido entre RE. Aquí pues simplemente estamos sustituyendo a valores, simplificando la expresión y nos quedaría de esta forma. ¿Por qué sin carga? Porque es que resulta que aquí no le hemos conectado ninguna carga. Vean que aquí no tenemos ninguna carga conectada. Pero aquí en el Proteus yo sí le voy a conectar una carga. Y cuando nosotros le conectamos una carga, pues ¿qué pasa? Pues que ya con carga, pues toca considerarla como el paralelo entre RC en paralelo con la resistencia de carga. Y por lo tanto la ganancia pues ya se va a ver un poco más afectada gracias a la resistencia de carga. ¿De qué depende la resistencia de carga? Pues depende de la impedancia de entrada de la siguiente etapa. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si, bueno, vuelvo y repito, ¿qué es lo que hace este capacitor de puenteo? Este capacitor de puenteo lo que hace es que en directa este capacitor no existe y en alterna lo que hace es quitar esta resistencia. ¿Qué pasa si yo no tuviera este capacitor de puenteo? ¿Vale? Entonces, si no tuviera este capacitor de puenteo, entonces esta resistencia RE aparecería en el modelo en alterna y por lo tanto la ganancia sin carga pues se vería afectada en la ecuación. Vean esto. Tenemos sin capacitor de puenteo, sin carga, y aquí tenemos sin capacitor de puenteo pero con carga. Es decir, que la ganancia se ve afectada cuando nosotros le quitamos el capacitor de puenteo porque en el denominador aparece una resistencia de más. Entonces, observen que con el capacitor, observen que sin el capacitor de puenteo, la impedancia de entrada del transistor ya no sería beta RE, sino sería beta RE más RE. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, bueno, vamos a hacer el análisis con el capacitor de puenteo, porque con el capacitor de puenteo, pues voy a tener una mejor ganancia. Listo, hagamos la prueba. Entonces, RE, ¿cuál es? Es 26 milivoltios dividido entre la corriente que habíamos calculado para la polarización y por lo tanto es de 4.48 ohmios. El beta lo sigo considerando de 200 y por lo tanto la impedancia de entrada con capacitor de puenteo es justamente esta que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, la impedancia de entrada es de 643 ohmios. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo había explicado pues en esta diapositiva. Yo necesito que mi capacitor sea por lo menos 0,1 el valor de la resistencia a la que está conectada el capacitor. En este caso, la impedancia de entrada. Por lo tanto, yo necesito que la impedancia del capacitor sea igual a 0,1 la impedancia de entrada. ¿Cuál es el 0,1 de 643? Pues 64.3. Por lo tanto, la capacitancia es de 123 microfaradios. ¿Listo? De ahí para arriba yo le puedo poner cualquier capacitancia, no hay ningún problema. Y ojo, estoy considerando una frecuencia de 20 Hz. ¿Listo? Por lo tanto, el capacitor puenteando RE, yo aquí necesito un capacitor a la entrada de 123 microfaradios. Hay otra cosa aquí que olvidé decir y es que esta fuente de voltaje alterna pues tiene una resistencia interna. Si la resistencia de la fuente es menor a 0,01 la impedancia de entrada, es decir, podríamos hacer de cuenta que esta resistencia no existe. ¿Listo? Entonces por eso fue que yo aquí en todos estos análisis ni he considerado esta resistencia, pues porque normalmente las impedancias de entrada son muy grandes. Pues a comparación de estas resistencias internas que aparecen en la fuente. ¿Listo? Entonces, el capacitor que voy a colocar acá es de 123 microfaradios o mayor. Ahora, el capacitor de aquí, el capacitor de puenteo, ese capacitor, ¿a quién está viendo? Él está viendo a una resistencia RE en paralelo con esta RE del modelo Pi, o bueno, del modelo T, más la resistencia de Thevenin. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la impedancia que está viendo el capacitor justamente es esta de acá, 185 ohmios. La décima parte de esta resistencia o de esta impedancia es 18.5
y por lo tanto el capacitor mínimo que yo necesito es de 428 microfaradios operando a una frecuencia de 20 Hz. ¿Listo? Y por último, el capacitor en la salida. El capacitor en la salida, aquí tenemos pues bueno, esta es la señal en la salida, que recordemos que es una fuente, bueno, más bien una onda sinusoidal de corriente montada sobre una componente en directa. ¿Listo? Por lo tanto, necesito este capacitor de salida. ¿Para qué? Para que aquí solamente pase la componente en alterna. Entonces, pues obviamente la capacitancia que yo estaría calculando es de 79 microfaradios, sabiendo pues que la resistencia de carga es la que yo le había colocado acá en el Proteus, que es de 1 kilo ohmio. ¿Listo? Ahora sí calculemos cuál es la ganancia con carga. Como la carga es de 1K y ya sabemos que RC es de 1K, RL es de 1K, ya sabemos cuál es el valor de RE, pues la ganancia con carga es de menos 111. ¿Listo? Tenemos una muy buena ganancia. Y miremos aquí en el Proteus qué pasa pues con esto. En primer lugar, aquí démosle una capacitancia de 129 ohmios, que era lo que yo había calculado, si no estoy mal. Le quito esto, le conecto acá, le doy play a la simulación. Bueno, voy a puentear completamente la resistencia del emisor. Le doy play a la simulación y listo, aquí tenemos una muy buena amplificación. Observen, está bien interesante, ¿no? Bueno, quiero que miren aquí varias cosas. En primer lugar, el voltaje de entrada es el negativo del voltaje de la salida. Recordemos pues que aquí aparece un negativo. Entonces ese negativo hace pues que las dos señales estén completamente desfasadas. Y en segundo lugar, también quiero que miren más bien algo interesante acá. Voy a dejar esto en 0,5 voltios por división. Perdón, en 2 voltios por división. Y miren algo. La señal de color rojo es la que está después del capacitor. La de color verde es la que está antes del capacitor. ¿Se dan cuenta? La señal de color verde, perdón, miremos aquí el GN del verde. Justamente el GN del color verde está como por acá también. Entonces, si nos damos cuenta, la señal de color verde es la misma señal que de color rojo, pero está montada sobre una componente en directa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el capacitor? Estamos aislando completamente la componente en directa. Miren el DC de la de color rojo. Y miren el GND, ¿dónde está? Está prácticamente aquí mismo. ¿Listo? Entonces, aquí ya no tenemos ninguna componente en directa con la señal de color rojo. Aquí tenemos una muy buena amplificación, pero resulta que es que esta señal está completamente distorsionada. Miren aquí en esta diapositiva cómo aparece la señal. Bueno, la ganancia, ¿cuál es? La de color rojo tiene una amplitud de 1.7 aproximadamente y la de color amarillo 20 milivoltios por división. Perdón, 20 milivoltios. Por lo tanto, una ganancia medida de 85. Tenemos una distorsión, ¿por qué? Porque la cresta superior es mucho menor que la cresta inferior. Esa distorsión a nosotros no nos sirve. Entonces, por desgracia, nosotros no podemos puentear completamente la resistencia RE. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y si qué pasa si no puenteamos esa resistencia y dejamos esto sin puentear? Pues listo, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la impedancia de entrada, ahora toca considerar aquí el valor completo de RE. ¿La impedancia de entrada aumenta? Claro que aumenta. Es decir, que como aumentó la impedancia de entrada, ya que no puenteamos aquí RE, entonces esta resistencia se hace más despreciable que nunca. ¿Listo? Aquí pues ya con esta impedancia de entrada calculamos el valor de la capacitancia, que es de 36 microfaradios. Es decir, podemos dejarle incluso esta misma capacitancia, no hay ningún problema. La capacitancia en la salida se mantiene igual, la dejé en 100 microfaradios. Pero miren qué pasa con la ganancia teórica. Menos 2.42. Es esta que estamos calculando acá. Miren cómo se reduce la ganancia tan miserablemente cuando nosotros hacemos el análisis aquí. Entonces, yo quito el capacitor de puenteo, le doy play a la simulación, la ganancia se reduce tan miserablemente pues que prácticamente a mí me toca modificar aquí la escala de voltaje para por lo menos medir algo. Y al medir algo, aquí cuando estamos haciendo la medición,
vemos que el voltaje pico de la de color rojo es de 48.66 milivoltios y la de color amarillo es de 20 milivoltios. Vean, observen que siguen estando desfasadas y por lo tanto la ganancia es de 2.43, el valor medido en Proteus y el valor calculado. Es una ganancia muy pobre, ¿listo? Que si hay distorsión, no hay ninguna distorsión, la señal está casi perfecta, bueno, está perfecta, pero no hay mucha ganancia, entonces pues si no tenemos ganancia con el objetivo pues de que este transistor está diseñado para que amplifique corriente, pero si no tenemos suficiente ganancia pues apague y vámonos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos justamente es, yo quiero ganancia, pero no quiero pues sacrificar digamos la calidad de la señal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a fraccionar la resistencia del emisor en dos partes, de tal forma que esta resistencia de acá, la que no vamos a puentear, sea por lo menos mayor a 5 veces esta resistencia interna de 4.48 ohmios. Por eso es que cuando yo multiplico 5 por 4.48, eso me da aproximadamente, a ver, 5 por 4.48, eso me da aproximadamente 22.4. Por eso es que esta resistencia de aquí yo la dejé aproximadamente igual a 22 ohmios. Y bueno, pues para completar lo que falta, pues simplemente lo que falta son 180 ohmios. Lo único que va a puentear son 180 ohmios. ¿Y por qué yo necesito que esta resistencia de acá sea por lo menos 5 veces mayor que la resistencia RE interna? Porque es que resulta que en la fórmula de la ganancia, pues la idea es que la ganancia no dependa de RE minúscula. ¿Listo? ¿Por qué? A mí se lo olvidó mencionar. Lo que pasa es que RE minúscula, ¿de qué depende? Pues depende de la corriente en el colector y depende de la temperatura. Recordemos que este es el voltaje térmico. Entonces por eso es que la señal tiende a distorsionarse muchísimo. Y pues al dejar esta resistencia sola aquí en el denominador, pues que es lo que estamos haciendo, sacrificando la impedancia de entrada. Entonces, con esta nueva resistencia que tenemos aquí sin puentear y con esta resistencia aquí puenteada, pues miren qué es lo que pasa aquí con la impedancia de entrada. La impedancia de entrada aquí cambia, esta sería la fórmula para la impedancia de entrada, y por lo tanto la impedancia de entrada es de 1.6K. Con esta impedancia de entrada calculamos ahora el nuevo capacitor que es de 49 microfaradios, lo redondeamos a 100 microfaradios. ¿Listo? Con 1.6K podemos ignorar por completo esta resistencia, no hay ningún problema. El capacitor de puenteo, ahora, ¿quién está viendo? Pues este capacitor de puenteo está viendo a esta resistencia que es de 180 ohmios. Ojo, no es de 202, aquí me equivoqué, es de 180 ohmios, que se encuentra en paralelo con la suma de esta resistencia más esta resistencia. R de Thevenin es R1 en paralelo con R2. Y esta resistencia incógnita, pues, ¿quién es? Es la resistencia interna del transistor más la resistencia RE1 que está sin puentear. Por lo tanto, la impedancia que está viendo este capacitor es de 167 ohmios. La décima parte, 16.7. Capacitor, 476 microfaradios, que lo podemos redondear hacia arriba. Le puse uno de 3300 micros, no hay ningún problema. O aquí también le dejé el mismo capacitor que había calculado pues en la diapositiva, donde lo había puenteado completamente, no hay ningún problema. Este capacitor en la salida sigue siendo el mismo, no hay ningún cambio aquí. Listo, este capacitor sigue siendo el mismo y por lo tanto la ganancia con carga ahora con esta nueva resistencia sin puentear pues me va a dar de 18.8. Que ya no me están dando los 80 y pico, no importa, pero por lo menos es una ganancia mayor a 10 voltios, que es lo que yo necesito, sabiendo pues que esto está pensado como una etapa de preamplificación. Entonces, ¿para qué le pidió más a la vida? Y observen cómo sale la señal. Bueno, señal de entrada y señal de salida están desfasadas. El cálculo medido acá es 0.36 voltios en la de color rojo y en la de color amarillo 20 milivoltios pico. Por lo tanto, la ganancia es de menos 18. Aquí medido en el osciloscopio. Y pues observen aquí también esto como
Observen aquí, esto pues como mejora ya, digamos, la calidad de la señal. Observen que la señal ya no está tan distorsionada, ¿sí? Es decir, aquí estamos. Lo que estamos haciendo acá es, sí, sacrificamos un poco el tema de la ganancia, pero tenemos buena ganancia y no tenemos distorsión en la señal, que era lo que más nos interesaba. Y bueno, este circuito sirve para conectarlo a una etapa futura, digamos en una etapa de amplificador de potencia. Y ya pues con esto pues yo les quería mostrar a ustedes la forma como amplifica un transistor 2N2222. Aquí estamos viendo pues la amplificación, estamos viendo pues que la señal se repite, la frecuencia tanto vendrá como en la salida es exactamente la misma. Una frecuencia, perdón, una señal se encuentra desfasada con respecto a la otra. Y bueno, vamos a mirar pues el efecto de las capacitancias. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, aquí estamos considerando una fuente de 10 kHz, ¿listo? Pero ¿qué pasa si yo hago lo suficientemente pequeña esta capacitancia? Digamos, la dejo de un nanofaradio. Pues, ¿qué es lo que yo espero? Pues lo que yo espero es que parte del voltaje de la salida se lo coma este capacitor de acá. Y miren pues cómo se redujo tan miserablemente pues el voltaje aquí en la salida. De por sí, aquí yo por ejemplo os dejo esto 2 voltios. Voy a poner un segundo en la escala alterna. Dejo esto en 0,2 voltios por división. Pues observen que la señal antes del condensador pues mantiene su amplitud normal, pero observen que al bajarle la capacitancia, lo que estamos haciendo pues es modificar aquí la impedancia de este capacitor, y al modificarle la impedancia pues prácticamente parte del voltaje que teníamos aquí de color verde se lo comió este capacitor, y por eso aquí no estamos midiendo tanto voltaje, que es lo que estamos viendo en la señal de color rojo. Y ven que la señal de color verde y la de color rojo están a la misma escala, en 0,2 voltios por división. ¿Listo? Bueno, yo espero pues que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Y bueno, muchas gracias pues por seguirme y apoyarme con un comentario. Si tienen dudas, no olviden en escribirme en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.